Si grabo la nube, no hay problema, ¿no? No, puso cómo grabar. Sí, está grabando, ¿Se dale, escuchó, no. no? Sí. Súper. Ok. ¿Qué tal, Paula? Bueno, hoy día voy a presentar, no este paper, porque este paper fue presentado en mayo de este año, y es del autor que voy a presentar el paper que es más nuevo. El primer paper que presenté, de hecho, el 26 de mayo, era con respecto al uso de dexametasona perineural y sistémica en la duración del bloqueo de nervio ulnar en pacientes que eran voluntarios sanos. Cómo afectaba la duración del bloqueo al agregar la dexametasona, ya sea a nivel sistémico o a nivel perineural. Y el siguiente trabajo, que fue publicado ahora en diciembre de este año en el Anestesia, es un poco más clínico, que es con respecto al efecto de la dexametasona, esta vez vía oral, sobre la duración de la analgesia posterior a una cirugía de miembro superior, bajo un bloqueo infraclavicular, y esto es un ensayo controlado aleatorio. Este es el primer autor, Matías Magath. Él es médico con un PhD y tiene interés en investigación dentro del ámbito de la anestesia. A modo de introducción, la duración del bloqueo con la dexametasona, ya sea administrado a nivel perineural o a nivel sistémico, aumentaría la duración del bloqueo. El mecanismo de acción, sin embargo, actualmente no se sabe y se ha postulado principalmente dos teorías. Uno es que tendría una acción directa a nivel perineural, u otro es por las propiedades antiinflamatorias del fármaco. Sin embargo, la ruta de administración ha sido bastante estudiada con respecto a la administración perineural y endovenosa, no así la administración gastrointestinal, que es lo novedoso principalmente de este trabajo, que ahora se está investigando una nueva ruta de administración del fármaco y cómo afectaría la duración del bloqueo. Por otro tipo de estudios, no en el ambiente fisiológico, se sabe que la dexametasona vía oral tendría su efecto peak a nivel plasmático a las 2 horas luego de su administración. Y cuando se administra a nivel gastrointestinal, en comparación con la ruta endovenosa, la ruta gastrointestinal tendría una mayor concentración en las primeras 24 horas. Sin embargo, el efecto cuando se administra vía oral y cómo esto impacta en la duración del bloqueo de nervio periférico no se sabe. Entonces, el objetivo principal del trabajo, ellos pensaron, ok, vamos a comparar la dexametasona administrada vía oral en dos dosis diferentes versus placebo y cómo esto impactaba en cuanto a la duración del bloqueo en pacientes que eran sometidos a una cirugía, ya sea de antebrazo o de mano. La hipótesis del trabajo era que al administrar mayores dosis de dexametasona, esto tendría un efecto significativo en la prolongación de la duración del bloqueo. Los métodos se hizo en el hospital de Zeeland, que es un hospital universitario allá en Dinamarca. Fue un estudio aleatorizado, ciego, placebo controlado. Tuvo la aprobación del Comité de Ética, un registro en el Clinical Trials y tuvo un seguimiento por la Unidad de Buenas Prácticas Clínicas del Hospital Universitario de Copenhague. Dentro de los participantes, 4 criterios de inclusión que fueron pacientes mayores de 18 años, cirugía unilateral de antebrazo o mano, con SIMC entre 18 y 40, ASA 1 a 3. Y estos son los criterios de exclusión que, bueno, están escritos ahí, no los voy a nombrar cada uno. Y se asignaron 3 grupos. Se hizo una randomización por computadora en bloques de 6 a 9, en una proporción de 1 a 1 a 1. Entonces se randomizaron en 2 grupos, o sea, en realidad en 3 grupos. Grupo de dexametasona, que podían recibir 12 miligramos o 24 miligramos, y el grupo placebo, el tercer grupo. Y las personas que eran ciegas, estaban los investigadores, los que hacían el análisis estadístico, los participantes, los evaluadores y los que conformaban el equipo de pabellón, anestesiólogos, cirujanos y también enfermeros. Los que preparaban finalmente el fármaco, que era la farmacia, obviamente no tenían que ser ciegos a la preparación del medicamento, pero ellos no tuvieron ninguna injerencia en el seguimiento posterior de los pacientes.
Entonces se asignaban los grupos y la dexametasona, ya sean dosis de 24 o 12 miligramos, se administraban entre 30 y 60 minutos previo al bloqueo, que era un bloqueo a nivel infraclavicular, esperando que la concentración peak fuese al momento de la cirugía. Todos los pacientes en el periodo preoperatorio se les administraba paracetamol e ibuprofeno vía oral, 1 gramo y 400 miligramos respectivamente. Y como pueden ver ahí, se hacía un bloqueo a nivel infraclavicular y el anestesiólogo a cargo decidía si el paciente tenía este bloqueo bajo anestesia general, bajo sedación o sin sedación. La dosis que se inyectaba de anestésico local era ropivacaína al 0,5%, inyectada en un volumen más o menos grande de 30 ml. En el manejo en el periodo postoperatorio era un manejo estandarizado, nuevamente con paracetamol, ibuprofeno, en dosis de 1 gramo cada 6 y 400 cada 6, y además se les dejaba oxicodona, que era un medicamento de rescate. A los pacientes se les hizo llenar un diario por las primeras 48 horas y se hizo un seguimiento telefónico en el periodo postoperatorio a las 24, 48 horas y a los 30 días posterior a la cirugía. Entonces, el resultado primario que ellos definieron era ver cuánto duraba el efecto analgésico de mi bloqueo. Y eso se medía desde que se retiraba la aguja de bloqueo, como pueden ver en la animación, hasta que el paciente comenzaba a sentir dolor con un dolor mayor o igual a 1. La primera sensación de dolor. Ahí se definía la duración del bloqueo. Y dentro de los resultados secundarios, por un lado, era que tuviese movilidad del bíceps, el tiempo que comenzaba nuevamente a mover el bíceps el paciente, cómo había sido la calidad del sueño en la primera y la segunda noche, definiendo una escala de 0 a 10, los eventos adversos en las primeras 48 horas y 30 días, y también midieron el dolor a las 24 48 horas, y así como también el consumo de oxicodona en ese tiempo. Dentro del análisis estadístico y del tamaño muestral, se definió que necesitaban 52 pacientes por grupo para tener un 80% de poder, para rechazar la hipótesis nula, con un alfa de 0,0167, con el fin de que la diferencia fuese mayor o igual a 4 horas en cualquiera de los 3 grupos, teniendo como respecto una duración del bloqueo de 12 horas más o menos 6. Finalmente, lo que decidieron ellos fue reclutar 60 pacientes en vez de los 52. Y dentro del análisis estadístico, sumeramente, hubo 2 investigadores que fueron independientes y realizaron el registro y el análisis mediante 2 programas estadísticos, R y Stata. No se analizaron los pacientes que no recibieron bloqueo o desistieron de participar del estudio. Se hizo una regresión lineal para el cálculo del intervalo de confianza para diferencias promedio de valores con distribución normal. Y también se hizo una regresión logística para calcular los OR de resultados categóricos. Se hizo, además, está en la parte suplementaria, un análisis de subgrupos de resultado primario según el tipo de cirugía, si el paciente tenía una fractura o no, la edad del paciente, el género, el tiempo de la medicación de prueba, ya sea dexametasona o placebo, hasta el inicio de la cirugía, y la presencia de diabetes. Y se hizo un análisis de sensibilidad por protocolo, excluyendo los participantes que recibieron el tipo o dosis incorrectos de anestésico local, glucocorticoides suplementarios, o si el bloqueo falló. Dentro de los resultados, esta es la figura 1. Se hizo un screening de 442 pacientes, se definieron que 180 pacientes eran elegibles para ser divididos en los distintos grupos. El grupo placebo tuvo 61 pacientes, dexametasona 61 de 12 miligramos y 58 pacientes en dexametasona 24 miligramos. Acá vemos finalmente quiénes se excluyeron. 2 pacientes en el grupo placebo, no así en el grupo de dexametasona 12 miligramos. Esto después lo vamos a detallar un poquito. Y de dexametasona 24 miligramos se excluyeron 3 pacientes. Entonces, el tiempo de administración ya sea de dexametasona o del fármaco placebo,
Previo al bloqueo, tuvo una mediana de 46 minutos y previo a la cirugía de 142 minutos. Lo que me llama la atención en la primera tabla es que el hecho de que, si bien es cierto, el paciente se operaba finalmente con el bloqueo, algunos pacientes igual recibieron anestesia general, y eso queda a discreción del anestesiólogo. Pero en esa anestesia general no está descrita la cantidad de opioide que se ocupó, que también puede haber afectado la analgesia en el periodo postquirúrgico. ¿Ya? Algunos pacientes incluso recibieron sedación con remifentanil, que nosotros en algún momento lo hicimos, pero vimos que andaban súper mal con remifentanil versus propofol. Y la mayoría de los pacientes, o más del 50% de los pacientes, un poco más, no recibían ningún tipo de sedación ni un fármaco anestésico, aparte de la anestesia local. El resultado primario, entonces, cuando el paciente comenzaba a sentir dolor, en el grupo placebo fue de 818 minutos, son 13,6 horas, versus 1.171 minutos en el grupo de dexametasona 12 miligramos, 1.256 en el grupo de dexametasona 24 miligramos. Este es un Rain Cloud Plot que por lo menos para mí es bastante nuevo, nos permite ver la distribución de los valores. Entonces pueden ver arriba el grupo placebo, en verde el grupo de dexametasona 12 miligramos y abajo es el grupo 24 miligramos. Podemos ver la nube, en el fondo, esta parte que es la achurada, la que es coloreada, nos muestra la densidad de los datos. Tenemos acá el promedio, la desviación estándar, y la lluvia son los datos crudos, los datos de cada paciente de forma individual. ¿Ya? Y podemos ver finalmente esto para que uno entienda rápidamente cómo está la distribución de los valores y uno se puede dar cuenta que hay una diferencia efectivamente cuando uno compara el grupo placebo versus los otros dos grupos, dexametasona 12 miligramos y 24 miligramos. Si uno ve finalmente ahora las diferencias de tiempo entre el grupo de dexametasona y el grupo placebo, el grupo de dexametasona 24 miligramos tuvo una diferencia con el grupo placebo de 437 minutos, más o menos como 7 horas. Y cuando se comparaban los dos grupos de dexametasona, no había una diferencia significativa, una diferencia de tan solo 85 minutos. Cuando uno compara el grupo de dexametasona 12 miligramos con placebo, nuevamente sí había una diferencia significativa de alrededor de 6 horas, 354 minutos. En cuanto a la movilidad del bíceps, los pacientes en el grupo placebo comenzaban a mover el bíceps a los 813 minutos versus el grupo de dexametasona, que en ambos casos fue 1144. Llega nuevamente, hubo diferencias con respecto a la movilidad del bíceps cuando uno compara el grupo de dexametasona versus placebo. Dexametasona 24 miligramos, 232 minutos, no hubo diferencia significativa al comparar los dos grupos de dexametasona, y cuando uno comparaba dexametasona 12 miligramos también había una diferencia significativa con respecto al grupo placebo. En la tabla 2, tan solo quiero destacar las cosas que fueron diferentes de un grupo versus otro. El dolor promedio, dentro de las 0 a 24 horas, el grupo de dexametasona tuvo menor intensidad del dolor, al compararlo con placebo, ya sea 12 miligramos o 24 miligramos, lo mismo que para el peor dolor que el paciente experimentaba y la dosis acumulada de opioide dentro de las primeras 24 horas. En cuanto a los efectos adversos, eran similares en ambos grupos, en los tres grupos en realidad. Y cuando se hizo el análisis por protocolo, el dolor de reposo en las primeras 24 horas, los pacientes en el grupo placebo tenían una diferencia promedio de 1, que efectivamente fue distinto con respecto a los pacientes que recibieron dexametasona vía oral, ya sea 12 miligramos o 24 miligramos. A modo de discusión, el resultado principal de este trabajo, y con lo que yo me voy un poco quedando, es que cuando uno administra dexametasona vía oral, ya sea 12 o 24, versus placebo, los pacientes en el grupo placebo tenían más dolor y la duración del bloqueo era menor, en alrededor de 6 a 7 horas. Y justamente si uno revisa la literatura con respecto a la duración o la extensión de la duración cuando uno administra dexametasona perineural o endovenosa,
al compararlo con grupos que no reciben este fármaco, la duración aumenta en alrededor de 6 horas en ambos grupos, ya sea perineural o endovenoso. Y concordante finalmente con respecto a administrar la dexametasona vía oral, ahora vía perineural o endovenosa. Y lo otro que es importante también, que no hubo un efecto dosis-respuesta. No hubo una diferencia significativa en cuanto a este aumento de la duración del bloqueo al comparar 12 miligramos con 24 miligramos vía oral. Entonces, el futuro, porque la pregunta que cae ahora es, ok, pero ¿qué es lo que pasa finalmente cuando uno administra dexametasona oral versus la endovenosa? Actualmente no hay una recomendación de dosis y ruta de administración, o eventualmente el tiempo exacto de cuándo administrar este fármaco previo a un bloqueo. Dentro de las fortalezas de este trabajo es que, desde el punto de vista clínico, creo que un buen resultado es fácil de medir y está centrado finalmente en el paciente. A diferencia de lo que pasa cuando uno hace el pink break o la medición de temperatura para ver cómo está el bloqueo, ¿ya? Que muchas veces también se torna un poquito más engorroso. Y además hay que tomar en consideración que estos pacientes no se quedaron hospitalizados, sino que los pacientes se iban para la casa con un diario que tenían que finalmente anotar los resultados que les comenté previamente. Las limitaciones del trabajo, si uno lee este trabajo, no aparece. Yo estuve indagando y limitations, busqué quizás pensé, hoy se me pasó, no vi las limitaciones, pero efectivamente no está escrito las limitaciones del trabajo en este paper, siendo publicado en la Anestesia. Pero si uno empieza a leer un poquito más, dije, ya, pucha, esta puede ser las limitaciones que el autor esgrime. Uno es que el tiempo óptimo de ingestión de la dexametasona, ellos dijeron de forma arbitraria, sé que me tinca que debe ser 2 horas antes porque tiene el efecto pic plasmático a las 2 horas, entonces 2 horas previo a la cirugía es el mejor tiempo para poder administrarla. Y lo otro es que no se indagaron las razones por las cuales una mala calidad de dormir fue evidenciada en los pacientes. Pero no hay nada más. Entonces la conclusión de los autores es que por un lado, y la principal, es que la dexametasona, ya sean dosis de 12 o 24 miligramos, aumenta la duración del bloqueo, en este caso infraclavicular, y aumenta en alrededor de 6 a 7 horas la duración de este bloqueo. Como comentarios personales ya del estudio, uno es que encontré que tenía una clara definición del objetivo. El objetivo primario era bastante claro. Hubo una asignación aleatoria de los pacientes. Se mantuvieron los ciegos. La estadística aplicada fue la apropiada, eso espero. Los resultados encontré que sí son aplicables a la clínica, pero quizás de poca relevancia si se administra dexametasona vía oral versus endovenosa, porque finalmente uno como anestesiólogo va a preferir la ruta endovenosa, o por lo menos lo que yo haría de forma instintiva. Sin embargo, queda por definir aún, con la información que tenemos, qué pasaría con la combinación de dexametasona, ya sea vía oral o endovenosa, más dexmedetomidina. Eso todavía no ha sido estudiado hasta donde yo sé. Alguien me puede contradecir, pero por lo menos en la literatura que yo he buscado, eso no está investigado. Entonces, cuando me empecé a leer un poquito más este paper, a leer, me leí el abstract, me lo leí varias veces, y si uno lee el abstract y empieza a leer después el manuscrito entero, los números no calzan, es lo primero. Si bien es cierto, estas diferencias son poco significativas y pueden no impactar la conclusión final, es algo que uno dice, oye, pero está en la anestesia, esto pasó por un filtro de varios revisores, y la gente que está investigando detrás obviamente es súper seria. Entonces, vi esta cuestión en el abstract, en el desarrollo completo del paper, y le escribí al autor. Le escribí justamente esto. Y él me respondió, gracias porque estás interesado en nuestro trabajo, y de hecho hay un error en la versión online. Pero que esto, finalmente, lo que les comenté previamente, no impactaría las conclusiones finales porque esta diferencia en cuanto a los números es pequeña. Ahora, ¿por qué vino esa diferencia? No sabemos. Y lo otro es que le escribí, oye, pero ¿cuáles son las limitaciones? Y él me escribe ahí, oye, las limitaciones, lee bien el paper, están descritas dentro del paper. Entonces, seguí nuevamente leyendo el paper, varias veces, varias veces. Y me doy cuenta que en la parte de la tabla 1, si uno ve los pacientes que eran excluidos, dice en la tabla 1 exclusión
de 2 pacientes en el grupo placebo y 3 pacientes en el grupo de dexametasona. Y si uno lee la parte de los resultados en el escrito propiamente tal, dice que los pacientes que fueron excluidos no son del grupo placebo, sino que solamente son del grupo de dexametasona. Son pequeños errores, pero esto es después de haber leído varias veces la cuestión, que no se le pueden pasar, y de hecho se les pasó a los revisores y se le pasó también a los autores. Entonces, nuevamente, le escribí a Matías, dije, este gallo, obviamente, el siguiente paso es cómo bloquear un contacto en Outlook. Pero me respondió justamente hoy día en la mañana, y nuevamente me dice gracias por hacerme notar esto, y efectivamente hay un error en cuanto a la figura y a lo que está escrito en el paper, y que también los editores, o sea, los revisores que vieron el paper, borraron la parte de limitaciones. Como ellos habían escrito inicialmente esta parte, este párrafo de "This trial has several limitations", y ahí esgrime un poco los que le comenté previamente, pero no estaba enunciado de forma explícita dentro del estudio, lo cual también a uno lo deja como un poco desequilibrado. Y eso es el paper que les quería presentar. Creo que lo más novedoso es que hay una nueva ruta de administración. Desde el punto de vista clínico, quizás a nosotros no nos va a impactar mucho, y independiente de la ruta de administración, quizás no cambia mucho el outcome final que nosotros queremos, que es prolongar el efecto de la duración del anestésico local en nuestro bloqueo. Eso. ¿Se escuchó, no? Sí, Eduardo. Eduardo, una pregunta. Yo ¿Mm? dentro del plan, en material y método hablaste de varias técnicas de análisis de subgrupos, pero no recuerdo haber escuchado los resultados de eso en tu Sí, muestra de resultados. sí, está en el suplementario, y no había diferencia cuando hicieron análisis de su grupo con el resultado final. Ya, muchas gracias. No los detallé porque eran muchos. Eran los puntos que le había comentado, si era fractura, no fractura, la edad, el género, etc. Ahora iPhone, igual P, el N era poquitito para poder hacer un análisis subgrupo que fuera robusto. eran 61, eran PERI 60 pacientes por grupo. Son 180 pacientes en total, aproximadamente. Mm. P, Edu, no sé si se me pasó o lo mencionaste, pero discutieron algo respecto como a, no sé, complicaciones de usar dexametasona en dosis tan altas, no sé si midieron algo de glicemia, algo de ese estilo, ¿no? no, sí, también lo pensé, pero no midieron glicemia efectivamente, porque aparte es un súper buen punto que tú tocas, porque ellos no, esta dosis que administraron fue arbitraria. Si uno lo compara con dosis endovenosa, no me preguntéis por qué, no indagué esa parte, pero ellos dicen que, eh, a ver, eran 12 miligramos, equivalían, no me preguntéis por qué no hay una correlación lineal, pero 12 miligramos eran 10 miligramos, 12 miligramos vía oral eran 10 miligramos endovenoso, y 24 miligramos vía oral eran 20 miligramos eh, endovenoso. 12, 10, 24, 20. Ya, entonces Supongo que lineal. esa correlación está bien. Yo no he visto estudios con respecto a dosis tan altas de dexametasona en bloqueo tendinal periférico. Quizás tú, Pablo, ¿has visto? No, Pablo, que está al lado mío, tampoco ha visto dosis tan altas. Ellos hicieron esta dosis también un poco de forma arbitraria, y que claramente sobrepasan lo que uno está acostumbrado a administrar. Y en cuanto a los eventos adversos, lo había mencionado en esta tabla, y no hubo diferencias entre los distintos grupos. Entre los tres grupos no había diferencias con respecto a los efectos adversos, pero no midieron glicemia. Ya, gracias, Edu. Glicemia, Oye, si te Eduardo. administráis 24 miligramos. Ah, perdona. No, dale, termina. No, yo creo que eventualmente sí va a haber un impacto en la glicemia con esa dosis tan alta de corticoides. Genial, pero en my guessing. Sí, sí, sé que, o sea, yo creo que lo que plantean ambos, el tema del impacto
de las dosis altas es bien relevante, digamos. Pero solo acotar que en el Congreso de Anestesia el año pasado, cuando vino Henry Kellett, con todo esto de los protocolos ERAS, una de las cosas que, sobre todo en el área de los ERAS en traumato y ortopedia, era bien evidente, era que la tendencia era utilizar dosis altas de corticoides, endovenoso en este caso, como parte del manejo perioperatorio de los pacientes, llegando incluso a, no sé, describían en un trabajo 32 miligramos de dexametasona endovenoso. Lo que ya tú empezás a decir, bueno, ¿cuál es la idea de esta cuestión? Y finalmente lo que ellos argumentaban es que efectivamente tiene efecto antiinflamatorio, tiene efecto analgésico, y da, o sea, a mí me genera como, lo encuentro bien curioso, por decirlo de alguna forma, porque finalmente como que ah, va un poco, atenta un poco en contra de esta lógica de la utilización de los coadyuvantes perineurales como parte, digamos, del manejo de los pacientes con bloqueos del nervio periférico. Porque al final pareciera ser que lo que hay que hacer es ponerle corticoides, no sé en qué dosis, pero vuelve a aparecer esto que finalmente la vía de administración parece ser independiente de la prolongación del efecto. O sea, en otras palabras, lo que hay que hacer es ponerle corticoides, no ponerle los perineurales, digamos. No sé qué opinión tenés tú al respecto, porque esto vuelve a reflejar un poco un análisis que ya había aparecido como una interpretación en una revisión Cochrane que salió hace, no sé, unos 6 7 años atrás, en relación a la utilización de corticoides perineurales para prolongar el efecto de los bloqueos. Sí, efectivamente esa revisión Cochrane salió hace 6 años atrás, Feña. Pucha, Sí. a ver, yo personalmente no ocupo corticoides en los bloqueos, además de la administración endovenosa, en, en bloqueos regionales. En dolor crónico, ahí sí ocupo siempre corticoides. Es otro setting en todo caso. Yo estoy ocupando 4 miligramos. Quizá me estoy quedando corto y debería actualizarme y ocupar la dosis que tú decís, Feña, o no sé cuál es el grupo, o sea, el grupo regional, qué es lo que piensa al respecto. Sí, o sea, yo tampoco tengo, a mí creo que de ponerle 32 o como decís tú, 20 miligramos endovenoso, que sería el equivalente a esos 24 orales que tú Mm, mencionas, no sé, yo creo que es harta dosis, ¿ok? Entonces tiendo a quedarme más como con los trabajos originales, donde le ponían entre 8 y 10, entonces voy pensando entre 4 y 8 como una opción, pero endovenosa, no perineural. Pocas veces le he puesto perineural a los pacientes, mm. pero la sensación que al final me queda de todos estos trabajos es que pareciera ser que endovenoso funciona igual, digamos. Sí, sí, Eduardo, ahora que... ¿Mm? ¿no hay ningún comentario sobre el trastorno del sueño y la relación con la dosis de corticoides? Porque No, habitualmente dosis altas de corticoides en forma aguda están asociadas a problemas del sueño importantes. Y eventualmente eso podría explicar también, y obviamente el trastorno del sueño también va a estar asociado a la percepción de dolor y a la sensación de incomodidad del paciente, y que podría explicar esta distribución, por decirlo de alguna manera, no normal de los datos para las dosis de 24 miligramos, la dosis más alta de corticoide en este caso. mm. No, acá justamente René dice que ellos solamente evaluaron la calidad del sueño en una escala numérica, como una escala numérica del dolor, y si la calidad del sueño fue mala, nosotros no preguntamos cuáles fueron las razones para que ellos experimentasen una mala calidad del sueño. Y ellos creen que una buena calidad del dormir es importante y que la razón para experimentar un mal dormir es menos importante. Así que ellos no indagaron mayormente en ese aspecto, René. Gracias, Eduardo. Eduardo, ¿Mm? encuentro notable tu presentación y que le hayas escrito al autor, me parece un esfuerzo importante y digno de, digamos, de mencionar. Me llama la atención dos cosas que ellos mencionen dentro de
como hipótesis que la vía digestiva sea mayor que la endovenosa. Así, yo creo que cualquier farmacólogo que le explican eso, eh, no sé, pensaría como que eso técnicamente no es posible, digamos, porque la vía endovenosa es la que tiene la máxima absorción. Así que desde el punto de vista como práctico clínico, si un paciente que entra a operarse, que tiene una vía venosa, eh, clínicamente al menos yo no le hablo, no veo mucha, fuera de aumentar el conocimiento de que pudiesen ser iguales, que sea mayor, no sé si tiene mucha utilidad clínica, porque el paciente va a estar operándose con una vía venosa disponible, y no debiera ser mayor que la vía endovenosa. Así que, desde el punto de vista, no sé cómo le surge esa hipótesis de que se tomen, digamos, los comprimidos versus que no se lo inyecten en el momento que se están operando. Y lo Sí, otro es es un que... poco... mm, Sí, cuéntame, dale. dale. No, es que justamente, claro, yo también pensé lo mismo, Ale, porque finalmente, ok, si a nosotros nos llega con la dexametasona no tomada, nos da lo mismo, se lo administramos de forma endovenosa y fin. Lo que ellos decían es que la ruta de vía oral tendría una mayor concentración como prolongada en el tiempo, versus el Ya. efecto PIC que tendría la concentración al administrarlo de forma endovenosa y después que se iría de forma más rápida. No he visto los detalles así, cuánta es la concentración de una versus la otra, pero ellos escribían en la introducción del trabajo es que la concentración en las primeras 24 horas, al ser administrado de forma oral, tendría una mayor concentración versus la ruta endovenosa. ¿Y no O sea, el citaron efecto PIC no estaba tan algún alto. trabajo de como con dosis en sangre, ¿o sí? ¿Perdóname? ¿No citaron algún trabajo que tomara Sí, como citaron. Acá concentración? está en el Ya. VGA de farmacología del 2014. No Ya. lo leí en Extend, no leí No, no, no me no. fui a buscar las referencias, eso sí. Que Pero te tuvieron encuentro razón, una... quizás desde un punto de vista clínico, a nosotros nos va a dar un poco más lo mismo si, chao, si se la tomó, nosotros se lo administramos de forma endovenosa en el pabellón, para nosotros es mucho más cómodo administrarlo de forma endovenosa. Eso. Y lo segundo es que, bueno, no sé, los trabajos que hacen en la Chile están reduciendo aún más las dosis de corticoides perineurales, buscando Mm. equivalencia en términos de resultado de bloqueo analgésico. Entonces igual llama la atención que endovenoso sea igual que perineural, porque en el fondo si ellos siguen diciendo que, digamos, con 2 miligramos es equivalente a 4 miligramos perineurales y ahora están buscando que 0,5 miligramos sea igual a 2 miligramos, en términos de aumentar 6-8 horas el bloqueo, yo creo que debe haber alguna diferencia entre la administración perineural y sistémica. Si es que en algunos trabajos randomizados se ve, quizás hay que seguir aumentando ese número de trabajos, que no se ha visto reflejada todavía en una revisión sistemática, pero sí debe tener hay que seguir buscando probablemente el mecanismo de acción, porque si no, no debieran haber resultados distintos, digamos, en los RCT en cuanto a la extensión perineural versus endovenosa. Entonces creo que todavía hay algo que descubrir ahí del mecanismo de acción, para decir que efectivamente ambas rutas son totalmente equivalentes o distintas. Ujú. Sí, Ale, por lo menos es que hay algunos trabajos que sí demuestran que la ruta perineural es más efectiva que la ruta endovenosa por la revisión sistemática, no así lo avalan, diría más o menos equivalente, con una duración promedio alrededor de 6 a 7 horas más, ya sea administrado de forma endovenosa o perineural, por lo menos la información que yo recopilé. Sí, yo ahí quería acotar que eso, de todas maneras, Ale, no es tan raro, porque justamente lo que ocurre habitualmente, o eso es lo que uno esperaría, que cuando tú tenés una revisión sistemática que te da como para hacer un metaanálisis, lo que tenés es un número mayor de casos, digamos, de sujetos por grupo que en los RCT individuales. Y lo que tiende a ocurrir habitualmente es un fenómeno que es la regresión a la media, y es que en general en los trabajos chicos encontráis efectos que son mucho más grandes y a medida que vaya aumentando el N, ese efecto más grande tiende, digamos, a ir a un efecto que es bastante más acotado. Entonces, muchas veces las diferencias que son notorias en un trabajo individual, después cuando lo tratáis de replicar, ya sea a través del metaanálisis o bien haciendo un mega trial de muchos pacientes, el efecto dramático inicial que veis que como que duplicáis la duración del bloqueo o lo que sea, no es tan así, digamos. Pero eso ocurre, es un fenómeno bien frecuente
en todos los ámbitos, digamos, en los cuales se realiza este tipo de ensayos clínicos. Sí, de acuerdo, gracias. Súper, yo creo que estamos 30 minutos, cortita, sucinta la presentación, y el mensaje que quiero entregar, finalmente creo que fue logrado. Así que gracias por haber venido. Nos Revisa veremos si te el bloqueó el siguiente autor. viernes. Dígame. Revisa si el autor te bloqueó, mándale otro mail. No, yo creo que ya no, ya, bueno. Yo creo que dos estuvo bien. El tercero ya El, venía el- bloqueado. lo ando buscando en Tinder ahora el autor, de hecho. Dile, oye, lo presenté a mi amigo y mis amigos opinan. No, le voy a mandar, no, weón. ¿Sabes qué mejor? Le voy a mandar el video de esta presentación para que lo vea. Eso. No va a entender nada. Bueno, gracias Buena, chicos. buen viernes. Nos vemos. Gracias, Buen viernes a Eduardo. todos. Que Chao, estén bien. chao. Gracias, gordo. Chao. Buenas, chao, chao. Chao. Con el 24 horas, pues, weón.